Buenas, mi nombre es Manuel Arguedas López, soy interno universitario de la Universidad Autónoma de Centroamérica y hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la otitis media aguda. Durante esta presentación vamos a revisar lo que es en general la otitis media, luego vamos a ver un poco de su epidemiología, los factores de riesgo para padecer esta enfermedad, la etiología más común, así como la patogenia con la que cursa, ciertos síntomas asociados, cómo realizar un diagnóstico certero, el diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta, el tratamiento más adecuado a seguir y ciertas complicaciones que se pueden presentar. Bueno, antes de hablar directamente de la otitis media aguda como tal, me gustaría revisar un poco antes la otitis media, que esta es una inflamación o infección a nivel del oído medio. Entonces vamos a recordar un poco que el oído se va a dividir en un oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo comprende desde el pabellón auricular, el conducto auditivo hasta la membrana timpánica. Luego tenemos el oído medio, que es en el que nos vamos a centrar el día de hoy, que va con la membrana timpánica, los huesecillos y la trompa de Eustaquio, conocida como, bueno, la tuba auditiva conocida como trompa de Eustaquio. Luego tenemos el oído interno, donde encontramos los conductos semicirculares y el caracol. Ahora bien, la otitis media tiene una variedad de subtipos con diferentes presentaciones clínicas. Tenemos la otitis media con efusión, que es cuando vamos a encontrar líquido a nivel del oído medio sin signos de infección. Una otitis supurada, que es cuando vamos a encontrar pus a nivel del oído medio, que en caso de una ruptura va a cursar con otorrea. Y la otitis media aguda, que es la que vamos a estar revisando el día de hoy, que cursa con una infección e inflamación a nivel de la mucosa del oído medio. Luego tenemos una otitis media recurrente, que es cuando se da una otitis media aguda diagnosticada en 3 o más ocasiones en 6 meses o bien en 4 o más ocasiones en un año. Ok, en cuanto a la epidemiología de la otitis media aguda, es importante destacar que es de las primeras causas de consulta a nivel pediátrico. La otitis media aguda se dice que es la primera causa del uso de antimicrobianos. Además, afecta principalmente a niños entre los 6 y los 2 años de edad, pero presenta un pico muy importante entre los 9 y los 15 meses. Se dice que es poco frecuente que se dé antes de los 6 meses, ya que la lactancia materna protege al niño contra la otitis media aguda. Ahora bien, sucedió algo muy importante y es que se comenzó a dar la vacunación contra el Streptococcus pneumoniae y eso hizo que a nivel mundial disminuyera sustancialmente la cantidad de otitis media aguda, pero también provocó que se diera un cambio a nivel de la microbiología de la enfermedad. Factores de riesgo que puede tener un paciente para sufrir de la otitis media aguda. Los vamos a dividir tanto en condiciones personales como en condiciones ambientales. En cuanto a las condiciones personales, tenemos que el paciente de sexo masculino, la edad, como ya vimos, tiene cierta edad en la que se da una mayor incidencia, no recibir la lactancia materna, ya que como vimos es un factor protector, el uso del chupete, las pacientes con alergia respiratoria. Se hicieron varios estudios que concluyeron que el uso de antihistamínicos para las alergias de rinitis no van a ayudar a que no se dé la otitis media aguda. Además, la historia familiar de otitis media, paciente con reflujo gastroesofágico y las malformaciones craneofaciales, ya que alteran un poco la anatomía de la faringe y la tuba auditiva. Esto es muy común que se presente, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Down o trisomía 21. Luego, a nivel de las condiciones ambientales, aquellos pacientes que van a una sala cuna o guarderías o todos estos, pacientes que están expuestos al humo de tabaco o que inclusive su madre consumió tabaco durante el embarazo, y también pacientes con un estado socioeconómico bajo. En cuanto a la etiología, vamos a ver que pueden presentarse agentes virales como agentes bacterianos, y ya vamos a ver por qué los agentes virales son tan importantes. De los agentes virales más comunes vamos a encontrar el virus respiratorio sincitial, el coronavirus, influenza, enterovirus o rinovirus, mientras que del lado bacteriano, los agentes más frecuentes suelen ser el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza. Por el otro lado, un poco menos frecuentes, Moraxella catarrhalis. Además, agentes bacterianos en los neonatos podemos encontrar los mismos similares a los niños un poco mayores, y además bacilos gram negativos entéricos y Streptococcus agalacti. Ahora bien, la patogenia.
antes de hablar directamente sobre la patogenia, es importante destacar que el oído medio suele mantenerse en un estado estéril. Esto gracias a los factores de inmunidad innata, como el complemento, los factores adaptativos, como los anticuerpos, además de la anatomía de la tuba auditiva, que tiene una anatomía y una fisiología que promueve que se mantenga estéril. En cuanto a la anatomía, es tan importante ya que en los neonatos, por inmadurez o en caso, como vimos anteriormente, por malformaciones, a nivel de los neonatos, la tuba auditiva va a ser más corta, va a ser más ancha y va a estar más horizontal. Y esto ayuda o se hace más fácil para que los patógenos migren desde la nasofaringe hasta la tuba auditiva, hasta llegar al oído medio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Los patógenos pueden migrar desde la nasofaringe hasta el oído medio, pero así no van a poder ejercer algún daño sobre el oído medio. Necesitan de una inflamación previa que se va a dar por medio de un virus. Entonces, tenemos un paciente que está sano, el cual luego tiene una infección en el tracto respiratorio superior, y esta infección va a promover la inflamación de la nasofaringe y la tuba auditiva. Esto va a hacer que sea un aumento de los mediadores inflamatorios, que lleve consigo a un aumento de la colonización bacteriana y la adherencia, una disminución del barrido mucociliar a nivel local, y esto va a producir la disfunción tubaria que desarrolla presión negativa a nivel del oído medio, se da la producción de mucus y la fusión timpánica, y la migración de patógenos y virus desde la nasofaringe al oído medio. Esto va a provocar una respuesta inmune e inflamatoria local que da la producción de pus, y con esto tenemos los signos y síntomas de la otitis media, que más adelante vamos a ver. Ahora bien, es muy importante que es parte de la patogenia en muchos casos, que una vez que se dé el tratamiento, una vez que haya sido curado de la otitis media aguda, en muchos casos esta puede cursar con una otitis media de tipo que mantiene líquidos sin inflamación. Como podemos observar en el cuadro, en el eje vertical se observa el porcentaje de pacientes que tienen líquido a nivel del oído medio, mientras en el eje horizontal los pacientes que presentan los meses post-diagnóstico. Como podemos ver, cuando se hace el diagnóstico, pues el 100% de los pacientes tienen líquido a nivel del oído medio. Ya por el mes del diagnóstico, entre un 40 y un 60% de los pacientes siguen teniendo líquido, y después de 2 meses aproximadamente, a los 2 meses entre un 20 y un 40, luego a los 3 meses un 20% sigue manteniendo líquido. Eso sí, esto va a ser un líquido sin características de infección. Ok, ¿qué síntomas va a presentar el paciente con otitis media aguda? Bueno, recordemos que esto está previamente, es un paciente que tiene una infección de la vía respiratoria, entonces los síntomas que tienen estos pacientes van a ser muy importantes, como la rinitis o la tos, que hay que tomarlo en cuenta. Luego, la mayoría de los pacientes cursa con fiebre. Después, es importante pensar en la clínica del lactante, ya que usualmente ellos tienen una clínica distinta. Usualmente ellos van a presentar un rechazo alimentario, van a tener irritabilidad, alteraciones del sueño. La otalgia, en el caso de los bebés que no pueden hablar, son muy pequeños, se jalan la oreja o tienen alteraciones un poco distintas, ya que no pueden decir como el adulto que tienen dolor de oído. La mayoría de los adultos o niños un poco más grandes van a describir la pérdida aguda de la audición, así como una otorrea silenciosa. En cuanto al diagnóstico, es muy importante hablar de esto, ya que se dice que la otitis media aguda es una infección muy sobrediagnosticada, por lo que la hace muy sobretratada, y esto es sumamente peligroso, ya que nos va a llevar, o no nos puede llevar a una resistencia antibiótica, que es algo muy común lastimosamente hoy en día, y esto lo queremos evitar. Entonces, por esto, la Academia Americana de Pediatría creó ciertas guías para el diagnóstico, donde nos dicen que para el diagnóstico es importante una historia de inicio agudo, la efusión del oído medio, signos de inflamación, donde encontramos, por ejemplo, en la imagen B, un oído con hiperemia que se ve rojo, por ejemplo, en la imagen C, un oído que se ve sin brillo, más bien con un color grisáceo, y en la imagen D, una membrana timpánica, perdón, que se ve abombada. Algunas personas las describen como el signo de la dona. Para tener esto un poco más claro, podemos observar la imagen A, donde tenemos una membrana timpánica sana. Esta membrana
como podemos ver, no se ve roja como en la B, se ve un brillo y a diferencia de la imagen D, se ve como plana en vez de estar abombada. Esos son los signos de inflamación que vamos a poder observar por la otoscopía, que es uno de los métodos diagnósticos. Ahora bien, hay otros métodos diagnósticos. Tenemos la otoscopía neumática, que ya vamos a ver un poco más a fondo cómo funciona, pero básicamente es un otoscopio al cual se le conecta una manguerita con una pera para poder poner aire a nivel del conducto auditivo. Y otro método es la timpanocentesis, la cual es un método invasivo que vamos a utilizar solo en pacientes muy recurrentes, ya que esta se basa en, por medio de una aguja, tomar una muestra de líquido del oído medio para poder hacer el diagnóstico a nivel de microscopio. Entonces, en este video vamos a ver cómo funciona la otoscopía neumática o cómo se realiza. Aquí el doctor enseña cómo se utiliza la pera, que se debe inflar de manera suave, no como lo está haciendo ahí, porque eso puede producir un trauma a nivel de la membrana timpánica. Ok, entonces, así como el doctor lo está haciendo en este momento, lo que va a producir es que va a llegar aire por el conducto y en una membrana timpánica que esté suave va a producir un movimiento como un bamboleo para entrar y para afuera, como está haciendo el doctor, que esto nos habla de una membrana timpánica suave, ya que si tenemos líquido a nivel del oído medio, la membrana no se va a poder mover con esta facilidad y entonces vamos a tener una membrana que no se mueve lo suficiente. Aquí el doctor va a mostrar cómo se observa. En este caso es una paciente sana, por lo que va a haber un movimiento normal. Aquí ya estamos entrando y ahí se observa cómo la membrana timpánica tiene movimiento a la hora que le llega el aire que se da por la pera. Ok, ahora un dato muy importante es que la otoscopía, usualmente si la vamos a realizar en un adulto, tomamos del pabellón auricular como en la porción superior y lo hacemos hacia arriba por la anatomía de la trompa del conducto auditivo del adulto. Ahora bien, como en un niño dije que es un poco más horizontal, es distinto, se hace más bien como de la porción media, se retrae hacia atrás para poder accesar de la manera correcta a la membrana timpánica. Ok, también es muy importante tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales, donde tenemos la otitis media aguda, la otitis media serosa, perdón, que presenta un líquido a nivel del oído medio con ausencia de signos de infección, la otitis media crónica, la otitis externa, que en este caso simplemente va a ser una inflamación de la piel que se encuentra en el conducto auditivo externo, caracterizado por una celulitis, y otros diagnósticos como son el herpes zóster, un rash petiforme con vértigo, la mastoiditis o inclusive una simple discapacidad auditiva, ya que recordemos que es parte de la clínica que dan los pacientes, discapacidad auditiva. Ok, en cuanto al tratamiento. El tratamiento tiene dos pilares muy importantes que van a ser quitarle los síntomas al paciente y la terapia antibiótica. En cuanto a la terapia antibiótica, la mayoría de los estudios han concluido que no van a hacer que el paciente tenga síntomas por menos tiempo, sino lo que se busca con la terapia antibiótica es disminuir las recurrencias y las complicaciones. En cuanto a la terapia para evitar los síntomas del paciente, para la analgesia lo que se recomienda es el uso de acetaminofén de 20 a 30 miligramos por kilogramo en 3 a 4 tomas. Esto para un paciente con un dolor moderado. Ahora bien, si nuestro paciente presenta un dolor un poco más fuerte, lo que se recomienda agregar es el ibuprofeno, y en aquellos pacientes que tienen un dolor muy intenso, en menores de 3 años vamos a dar morfina oral y en mayores de 3 años lo que se recomienda es el uso de tramadol en gotas. Ok, en cuanto a la terapia antibiótica, como dije, para eliminar o para disminuir el riesgo de dar antibióticos en caso de que no se recomiendan, lo que las guías recomiendan es dar antibióticos en aquellos pacientes menores a 6 meses y mayores a 6 meses, de 6 meses a 2 años, solo en aquellos pacientes que tengamos un diagnóstico completamente confirmado y mayores de 2 años a los pacientes que presentan síntomas de severidad, entiéndase como una fiebre de 39 grados mayor, pacientes con una otalgia muy severa o aquellos pacientes que presentan la otitis media a nivel de ambos oídos. Para la terapia antibiótica, lo que se recomienda es la amoxicilina, ya que la amoxicilina alcanza una alta concentración a nivel de oído
y además de esto tiene gran efecto contra los patógenos más comunes de la otitis media. Se recomienda dar en una dosis de 45 a 60 miligramos por kilogramo cada 8 horas o bien de 90 miligramos por kilogramo cada 12 horas. En aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina, lo que se recomienda es la ceftriaxona. Esto porque la mayoría de los estudios han demostrado que la alergia médica hacia la penicilina, simplemente un 0.1% de la población presenta complicaciones también con las cefalosporinas. Es por esto que al ser un porcentaje tan bajo, lo que se recomienda es la ceftriaxona. Ahora, ok, en los pacientes en los que les damos la amoxicilina y a los 7 días los pacientes siguen presentando los síntomas siguen presentando síntomas inclusive más fuertes, lo que se recomienda agregar es el ácido clavulánico. Luego, la otitis media aguda recurrente, con uso de antibióticos, sugiere que hay una disfunción a nivel de la trompa de Eustaquio. Y es por esto que se puede recomendar la meningotomía con colocación de tubos timpánicos. Ok, en cuanto a las complicaciones las podemos dividir en complicaciones extracraneales y complicaciones intracraneales. Las complicaciones extracraneales que se han escrito son la sordera de conducción o bien neurosensorial, la perforación timpánica, la otitis media crónica supurativa, el colesteatoma, la tímpanoesclerosis, la mastoiditis, que se dice ser la complicación más comúnmente presentada, y la parálisis facial periférica. Por el lado de las complicaciones intracraneales, la bolsa de retracción timpánica, un absceso cerebral, trombosis venosa de los senos laterales e inclusive la hidrocefalia óptica. Las conclusiones de esta presentación es que es de suma importancia realizar un diagnóstico certero para así no sobretratar una enfermedad y evitar la resistencia a los antibióticos. De igual manera, por el mismo motivo, es importante tomar en cuenta los rangos de edad explicados anteriormente para el tratamiento expectante con antibióticos y que la otitis media aguda es importante recordar que va a iniciar con un cuadro viral, ya que si tenemos a un paciente con un cuadro respiratorio viral, es importante tener en cuenta que podría llegar a realizar una otitis, ya que si no lo pensamos, no lo podemos diagnosticar. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta presentación les haya sido de mucha ayuda.